Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de Editorial Letra Minúscula. ¿Cómo crear giros impactantes en tu historia? Los giros impactantes es algo absolutamente clave que ayuda a que el lector se enganche a tu novela y por lo tanto quiera seguir leyendo. Los giros impactantes hacen que tu novela sea adictiva y por lo tanto, si eres capaz de hacer esos giros que causan mucha impresión al lector, pues conseguirás escribir mejores novelas. En primer lugar, una técnica para desarrollar giros impactantes es desarrollar expectativas. Por ejemplo, que una pareja se va a unir, o que el villano va a hacer tal o cual cosa, o el héroe va a hacer tal o cual cosa. Tú generas unas expectativas de que va a pasar algo y luego destruyes esas expectativas. Si tú haces eso, generas un giro argumental impactante y por lo tanto eso choca con las expectativas que el lector se había hecho. O sea, el lector creía que iba a pasar tal o cual cosa, pero luego no pasa. O sea, tú destruyes esas expectativas en la historia y por lo tanto eso, bueno, puede ser impactante. Siembra pistas con cuidado. O sea, ves poniendo pistas con cuidado y luego que esas pistas sean claves o relevantes a la hora de hacer un giro. O sea, en cierto sentido el giro impactante lo vas anticipando dejando pequeñas pistas que no tienen sentido hasta que finalmente eso adquiere un significado. Por ejemplo, se menciona un personaje. Dice, ten cuidado con Alex. Y tú dices, ¿quién es Alex? No lo sabes. Pero el personaje no te lo dice. Entonces, se genera la pista de que hay un villano o alguien peligroso que es Alex. Entonces, esa pista adquiere sentido cuando finalmente aparece el personaje que es Alex. Entonces, tú vas sembrando poco a poco de pistas tu libro para que luego eso adquiera sentido mucho más adelante. Invierte a los personajes. Esto es algo clásico y que funciona muy bien. Es decir, tú cuentas en tu historia que tal o cual personaje parece el héroe, pero en realidad es un villano. O el que tú creías que era malo en realidad no es malo, en realidad es bueno. O ese ayudante que tú tienes, ese amigo fiel que te ayuda, en realidad es un traidor. O ese personaje secundario que parece irrelevante, en realidad es central y es alguien infiltrado en tu organización o lo que sea, que en realidad tiene mucha más importancia de la que parece. O sea, un personaje secundario se convierte en principal, un personaje bueno se convierte en malo, un personaje malo se convierte en bueno. Todos esos son giros que gustan mucho a los lectores. Rompe clichés. O sea, se supone que el héroe es de una determinada forma y que el villano es de una determinada forma, pero el héroe puede hacer cosas malas y el villano puede hacer cosas buenas. Rompe con esos clichés, rompe con esos estereotipos, que el típico chico que es acosado por otros y en principio es una víctima que luego se convierta en el verdugo, por ejemplo. O sea, cambia los giros, cambia la estructura de los personajes habituales a los que estamos acostumbrados. Eso también es una forma de hacer un giro argumental muy interesante. Intenta que esos giros sean emocionales. Ese héroe duro, insensible, que tenga también que haya un giro en la trama y que eso provoque una reacción emocional y conecte de esa manera mucho más con el lector. Por lo tanto, o que haya situaciones pues, de gran potencial emocional, temas que tienen que ver con niños, temas que tienen que ver con la muerte de seres queridos, etc. Esos giros emocionales impactantes, eso causa pues, un gran impacto en el lector. Ese niño al que todos quieren y parece que no le puede pasar nada malo y finalmente es asesinado por el villano, pues ese tipo de giros emocionales funcionan muy bien. Crea múltiples capas de conflicto. O sea, por ejemplo, hay una serie de personajes que están en una isla desierta y no tienen comida. Y el problema es encontrar comida, pero luego encuentran comida, pero el hecho de encontrar comida los pone en contacto con otra serie de personajes y ahí se genera otro conflicto. Es decir, hay pequeños conflictos que llevan a conflictos mucho más grandes. Entonces hay capas en el conflicto, conflictos pues que parecen irrelevantes, que llevan a conflictos mucho más grandes y que se van encadenando los unos con los otros. Por lo tanto, esas múltiples capas de conflicto ayudan muchísimo a enriquecer tu novela. Juega con la percepción de la realidad. Quizás algún personaje
ve el mundo de una determinada forma, pero en realidad es que su visión de la realidad está afectada, o está loco, o ha consumido drogas, o es un sueño, todo eso, o sea, rompe con la percepción de la realidad normal y eso puede generar un giro argumental muy interesante, cambia la perspectiva. Si al final tú estás siguiendo a un personaje, cambia la perspectiva y cuenta la misma historia desde la perspectiva de otro personaje. O si estás contándolo en tercera persona, pasa a contarlo en primera persona. Ese cambio de perspectiva es un giro argumental impactante que puede ayudar mucho a enriquecer tu libro. Luego, aumenta las dificultades tras cada giro. O sea, cada vez los personajes se van enfrentando a retos más grandes. Y por lo tanto, eso hace que el lector se vaya enganchando al libro. Evita giros baratos, giros predecibles, giros que en realidad no son coherentes con la historia. Evita el deus ex machina, o sea, que aparezca ahí una especie de intervención divina que finalmente salva al héroe o hace un giro impactante pero que es incoherente con el resto de la historia. Los giros tienen que ser coherentes con la historia y por lo tanto tienen que ser giros imprevisibles, bien pensados. Tienes que tener pensados ya esos giros desde el principio de la novela, porque de esa forma los puedes ir anticipando en cierto sentido, puedes ir introduciendo pistas y eso te ayudará muchísimo a enriquecer tu libro. Por lo tanto, el tener giros argumentales impactantes es una de las mejores técnicas que puede desarrollar cualquier novelista para enganchar a sus lectores a su libro. Ya sabes que si quieres publicar un libro, si es una novela de no ficción, cualquier tipo de género, en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte, queremos ayudarte, escríbenos a contacto@letraminúscula.com, visita nuestra página web letraminúscula.com, suscríbete a este canal si no estás suscrito, déjame un comentario aquí abajo, dale al me gusta, hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.